Hola y bienvenidos a Tu Mejor Versión. Este es el espacio donde juntos exploramos ideas y herramientas para crecer, reflexionar y construir una vida más equilibrada y significativa. Así es. Hoy nos centramos en un tema que nos intriga a todos. ¿Por qué repetimos situaciones en nuestras vidas? Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Pareciera que a veces la vida nos pone a prueba una y otra vez con el mismo tipo de desafíos. Es cierto. Y es fácil caer en la trampa de buscar explicaciones externas como el destino o la mala suerte, pero lo cierto es que la respuesta a menudo se encuentra dentro de nosotros mismos, en nuestras creencias, y en la forma en que percibimos el mundo. Entiendo. ¿Te refieres a que no vemos el mundo como es, sino como somos? He escuchado esa frase antes. Exactamente. Nuestras experiencias pasadas, nuestra cultura, incluso las palabras que usamos, configuran un filtro a través del cual interpretamos la realidad. Y ese filtro está construido por nuestras creencias. Eso me recuerda a una anécdota que escuché una vez sobre un viajero que llegó a un hotel. Y al ver el número de su habitación, digamos que era la 204, se asustó muchísimo porque asoció ese número con una experiencia negativa del pasado. Su mente interpretó un simple número de habitación basándose en una creencia preexistente. Es un ejemplo perfecto. Y muchas veces estas creencias son adaptativas, es decir, se formaron para ayudarnos a sobrevivir en nuestro entorno durante la infancia. Por ejemplo, si creciste en un ambiente donde el dinero era escaso, podrías desarrollar la creencia de que el dinero es difícil de conseguir. Y eso te lleva a ser más precavido o incluso a evitar gastar, incluso cuando ya no vives en esa situación de escasez. Entonces, podríamos decir que esas creencias, aunque fueron útiles en un momento dado, pueden convertirse en un obstáculo en el presente. Exactamente. Y lo fascinante es que estas creencias no siempre operan a nivel consciente. Muchas veces actúan desde las sombras, en nuestro inconsciente, influenciando nuestras decisiones y acciones sin que nos demos cuenta. Espera, estás hablando del inconsciente, como lo que estudiaba Freud. Sí, precisamente. Freud fue uno de los primeros en explorar el poder del inconsciente en nuestras vidas. Él afirmaba que la mayoría de nuestras decisiones son impulsadas por fuerzas inconscientes, por deseos y miedos que a veces desconocemos. Es como si viviéramos en un estado de zombilandia, actuando en piloto automático, sin ser realmente conscientes de las fuerzas que nos impulsan. Zombilandia. Me gusta la palabra. Es una forma gráfica de describir ese estado de inconsciencia en el que a veces nos encontramos. Pero si la mayoría de nuestras decisiones las tomamos de manera inconsciente, ¿cómo podemos cambiar esos patrones que repetimos? Buena pregunta. El primer paso es tomar conciencia de que esas creencias y patrones existen. Es como si tuviéramos que encender la luz en esa zombilandia para ver qué hay ahí dentro. Y para eso necesitamos entrenar nuestra mente, ejercitar nuestra capacidad de observación y cuestionamiento. Es como ir a un gimnasio mental para fortalecer nuestra conciencia. Gimnasio mental, otra palabra interesante. ¿Y qué tipo de ejercicios podríamos hacer en ese gimnasio? Hay 3 ejercicios fundamentales. Cuestiona nuestros valores. Ah. ¿Qué es realmente importante para mí? ¿De dónde vienen esos valores? ¿Me siguen sirviendo en el presente? Cuestionar nuestras creencias. ¿Qué creo sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre las relaciones? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Son realmente ciertas o son solo historias que me he contado a mí mismo? Y cuestionar nuestra identidad. ¿Quién soy yo realmente? Más allá de mis roles, mis etiquetas, mis historias. ¿Qué quiero expresar en el mundo? Esos ejercicios parecen desafiantes, pero también liberadores. Lo son. Requiere valentía mirar hacia nuestro interior y cuestionar lo que siempre hemos creído. Pero te aseguro que vale la pena el esfuerzo. Al desafiar nuestras creencias, nos abrimos a nuevas posibilidades y nos liberamos de las cadenas que nos atan al pasado. Eso me hace pensar en las personas que defienden sus creencias con tanta vehemencia, casi con agresividad. Podríamos decir que esa reacción tan intensa es un reflejo de la resistencia a cuestionar sus propias creencias. Podría ser. A veces la intensidad de la reacción es proporcional al miedo que nos produce el cuestionamiento. Nos aferramos a nuestras creencias como un náufrago a un salvavidas, incluso si ese salvavidas ya no nos está manteniendo a flote. Es una imagen poderosa. Y si nuestras creencias son tan importantes en la creación de nuestra realidad, ¿qué papel juegan nuestras experiencias en la formación de esas creencias? Nuestras experiencias son la materia prima con la que construimos nuestras creencias. Desde pequeños vamos interpretando el mundo a través de lo que vivimos, lo que vemos, lo que nos dicen. Y esas interpretaciones se van sedimentando en nuestro inconsciente, formando un mapa de la realidad que a veces ya no se corresponde con el territorio. Es como si fuéramos exploradores trazando un mapa de un territorio desconocido. Pero a medida que exploramos más, nos damos cuenta de que el mapa necesita ser actualizado. Que hay caminos nuevos, montañas que antes no veíamos, ríos que han cambiado su curso. Exactamente.
Y la flexibilidad, la capacidad de adaptar nuestro mapa a la nueva información que recibimos, es esencial para poder navegar por la vida de manera efectiva. Todo esto me lleva a una pregunta. Si nuestras experiencias son tan importantes en la formación de nuestras creencias, ¿es posible que heredemos creencias de nuestros ancestros? ¿Es posible que repitamos patrones que no son nuestros, sino que vienen de nuestra familia, de nuestro linaje? Es una pregunta muy interesante y que nos lleva a un campo fascinante, la epigenética. Esta disciplina estudia cómo las experiencias de nuestros ancestros, incluso los traumas, pueden dejar una huella en nuestra biología y afectar nuestra forma de percibir el mundo. Es como si heredáramos un legado emocional, una predisposición a reaccionar de cierta manera ante determinadas situaciones. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona la epigenética? Claro, imagina que tu abuela vivió una época de guerra, de mucha escasez y miedo. Esa experiencia traumática pudo generar cambios en la expresión de sus genes, cambios que se transmitieron a tu madre y luego a ti. Esos cambios podrían manifestarse en una mayor sensibilidad al estrés, en una tendencia a la ansiedad o a la depresión. Es como si la memoria del trauma se hubiera grabado en tus células, predisponiéndote a repetir ciertos patrones emocionales. Es un concepto complejo, pero al mismo tiempo fascinante. Estás diciendo que la historia de nuestros ancestros puede estar influyendo en nuestra vida presente. Exactamente. Y no se trata de culpar a nuestros ancestros ni de sentirnos víctimas del pasado. Se trata de tomar conciencia de que ese legado existe y de que podemos hacer algo para sanarlo, para liberarnos de las cadenas que nos atan a patrones que ya no nos sirven. Y si nuestras relaciones son un reflejo de nuestro mundo interno, es posible que estamos atrayendo a personas que nos ayudan a trabajar en esos patrones heredados. Es muy probable. Nuestras relaciones son como espejos que nos muestran aspectos de nosotros mismos que necesitamos integrar, sanar, transformar. Y a veces las personas que nos resultan más difíciles, las que nos provocan más conflictos, son las que nos están mostrando con mayor claridad nuestras propias heridas. Es como si la vida nos estuviera presentando oportunidades de crecimiento a través de nuestras relaciones. Exactamente. Cada relación tiene un propósito, una enseñanza que nos ofrece. Y depende de nosotros aprovechar esa enseñanza para evolucionar, para convertirnos en nuestra mejor versión. Esto ha sido realmente revelador. Hemos hablado de cómo nuestras creencias y percepciones influyen en la creación de nuestra realidad, de cómo el inconsciente juega un papel fundamental en nuestras decisiones, de la importancia de desafiar nuestras creencias, del impacto de la epigenética y del papel de las relaciones como espejos de nuestro mundo interno. Y todo esto nos lleva a la pregunta inicial. ¿Por qué repetimos situaciones? La respuesta, como hemos visto, es compleja y multifactorial. Pero al comprender los mecanismos que subyacen a este fenómeno, podemos empezar a tomar las riendas de nuestra vida y crear una realidad más acorde con nuestros deseos y necesidades. Claro, y para liberarnos de esos patrones, el primer paso es la comprensión. No se trata de culpar a nuestros genes ni a nuestro pasado, sino de darnos cuenta de cómo estas influencias pueden estar afectando nuestra vida presente. Y una vez que entendemos eso, podemos realmente liberarnos de esos patrones. A veces parece que estamos atrapados en un círculo vicioso. Por supuesto que podemos liberarnos. La comprensión es solo el primer paso. Luego viene la acción, la decisión consciente de cambiar. No somos víctimas de nuestro pasado ni de nuestras circunstancias. Tenemos el poder de reescribir nuestra historia, de romper con esos ciclos que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. Entiendo, pero si hemos estado repitiendo un patrón durante años, ¿cómo podemos simplemente decidir cambiarlo? No es más fácil decirlo que hacerlo. Es cierto, no es fácil, pero es posible. Recuerda que la transformación personal es un camino, un proceso de autoconocimiento y cambio. Y hay herramientas que nos pueden ayudar en este proceso. Una de ellas, por ejemplo, es prestar atención a nuestro lenguaje. El lenguaje. ¿A qué te refieres? Me refiero a las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos y a nuestras experiencias. Muchas veces, sin darnos cuenta, usamos frases que refuerzan la idea de que somos impotentes ante las circunstancias, como siempre me pasa lo mismo, es mi destino, no puedo cambiar. Ahora que lo dices, me doy cuenta de que yo misma uso de esas frases a veces como si nos estuviéramos programando para el fracaso, ¿no? Exactamente. En cambio, si empezamos a usar un lenguaje más empoderador que reconozca nuestra capacidad de elegir, podemos empezar a cambiar nuestra realidad. Frases como, estoy aprendiendo de esta experiencia. Elijo una nueva forma de responder, soy capaz de crear la vida que deseo. Es decir, que las palabras que usamos tienen un impacto real en nuestra forma de pensar y de actuar. Así es, nuestro lenguaje crea nuestra realidad. Si nos decimos a nosotros mismos que no podemos cambiar, entonces no cambiaremos. Pero si nos decimos que somos capaces de crear la vida que deseamos, entonces empezaremos a tomar las acciones necesarias para lograrlo. Me gusta esa idea, cambiar el lenguaje para cambiar la realidad. Y hablando de cambiar, mencionaste antes que las relaciones pueden ser un espejo de nuestro mundo interno.
¿Cómo podemos usar esa idea para romper con los patrones que repetimos en nuestras relaciones? Buena pregunta. Las relaciones son una oportunidad increíble para conocernos a nosotros mismos y para sanar nuestras heridas si nos fijamos en las personas que atraemos a nuestra vida y en los conflictos que se repiten en nuestras relaciones, podemos empezar a identificar los patrones que necesitamos cambiar. Por ejemplo, si siempre me encuentro con parejas que son celosas o controladoras, ¿eso qué me dice de mí misma? Podría ser que tú tengas algún miedo al abandono o a la pérdida de control y que inconscientemente estés atrayendo a personas que te confirmen ese miedo, o tal vez tú misma tengas tendencias controladoras que necesitas reconocer y trabajar. Entiendo. Es como si estuviéramos atrayendo a personas que nos ayudan a trabajar en esos aspectos de nosotros mismos que necesitan atención. Sí, exactamente. Y no se trata de culpar a las parejas anteriores, sino de tomar responsabilidad por nuestra propia participación en esos patrones, de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para crear estas situaciones? ¿Qué necesito aprender de esto? Es un trabajo de introspección, de mirar hacia adentro y ser honestos con nosotros mismos. Y a veces ese proceso de autoconocimiento puede ser doloroso. Sin duda, pero también puede ser increíblemente liberador reconocer nuestros patrones y tomar decisiones conscientes para cambiarlos. Puede ser un proceso desafiante, pero también gratificante. Es como si estuviéramos liberándonos de una prisión que nosotros mismos hemos creado. Y al liberarnos de esa prisión podemos crear relaciones más sanas, más auténticas, más alineadas con nuestro verdadero ser. Precisamente, y no se trata solo de las relaciones románticas, sino de todas nuestras relaciones con familiares, amigos, colegas de trabajo. Al sanar nuestro mundo interno, creamos un impacto positivo en todas nuestras interacciones. Me gusta esa idea, sanar nuestras relaciones para sanar el mundo. Y hablando de sanar, ¿qué podemos hacer para liberarnos de las cargas del pasado, de esos patrones que hemos heredado de nuestros ancestros? Es un proceso de sanación, de reconciliación con nuestro pasado. Implica reconocer el dolor que hemos heredado, honrar a nuestros ancestros y al mismo tiempo liberarnos de las creencias y patrones que ya no nos sirven. Es como si estuviéramos cortando con las cadenas del pasado para poder vivir nuestro presente con libertad y plenitud. Así es, y esta liberación no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino también a las futuras generaciones. Al sanar nuestras propias heridas, estamos rompiendo con los ciclos de sufrimiento que se han transmitido a través de nuestra familia. Es una responsabilidad enorme, pero también un regalo que podemos ofrecer a nuestros hijos y a las generaciones venideras. Y aunque no es fácil, creo que vale la pena el esfuerzo. Por supuesto que vale la pena, y no se trata de ser perfectos, sino de hacer lo mejor que podamos con la información que tenemos. Cada paso que damos en nuestro propio camino de sanación y transformación crea un impacto positivo en el mundo. Eso me anima mucho. Y hablando de impacto positivo, ¿qué consejo le darías a alguien que está luchando con la repetición de situaciones y se siente desanimado? Le diría que no se rinda, que la transformación es posible, que tiene el poder de cambiar su realidad y que no está solo en este camino. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo y que pueden ofrecer apoyo y guía. Es un mensaje de esperanza y empoderamiento. Así es, y también le recordaría que la vida es un viaje, no un destino, que cada experiencia, incluso las difíciles, nos ofrece una oportunidad de aprender y crecer, y que al final lo más importante es el amor, la compasión y la conexión con nosotros mismos y con los demás. Me encanta esa visión de la vida como un viaje, es un recordatorio para disfrutar del proceso con sus altas y bajas y aprender de cada experiencia. Y hablando de experiencias, volviendo al tema de las relaciones, muchas veces nos encontramos repitiendo patrones con diferentes parejas. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Las relaciones son un reflejo de nuestro mundo interno. Si repetimos patrones con diferentes parejas, es porque hay algo en nosotros que necesita ser sanado o integrado. Puede ser un trauma del pasado, una creencia limitante o incluso un miedo a la intimidad. Entonces, es como si estuviéramos atrayendo a personas que nos ayudan a trabajar en esos aspectos de nosotros mismos que necesitan atención. Exactamente. Y no se trata de culpar a las parejas anteriores, sino de tomar responsabilidad por nuestra propia participación en esos patrones, de preguntarnos qué estoy haciendo yo para crear estas situaciones, qué necesito aprender de esto. Y ese aprendizaje puede ser doloroso, pero también liberador. Por supuesto, reconocer nuestros patrones y tomar decisiones conscientes para cambiarlos puede ser un proceso desafiante, pero también increíblemente gratificante. Es como si estuviéramos liberándonos de una prisión que nosotros mismos hemos creado. Y al liberarnos de esa prisión, podemos crear relaciones más sanas, más auténticas, más alineadas con nuestro verdadero ser. Precisamente, y no se trata solo de las relaciones románticas, sino de todas nuestras relaciones con familiares, amigos, colegas de trabajo. Al sanar nuestro mundo interno, creamos un impacto positivo en todas nuestras interacciones.
Y ese impacto positivo se expande hacia afuera creando un efecto dominó en el mundo. Exactamente, cada acto de amor, de compasión, de perdón crea una onda expansiva que transforma la realidad y cuando empezamos a vivir desde la conciencia, desde el amor, desde la responsabilidad, contribuimos a crear un mundo más armonioso y pacífico. Es un mensaje inspirador y esperanzador. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Si pudieras reescribir tu historia, ¿qué cambiarías? Es una pregunta poderosa, invita a la introspección, a la autoevaluación y a la posibilidad de crear un futuro diferente. Hasta la próxima. Es increíble cómo todo está conectado, ¿no? Nuestras creencias, nuestras relaciones, nuestro pasado, todo influye en quiénes somos y en las situaciones que vivimos. Así es. Y al final, la clave está en tomar conciencia de sus patrones, comprender por qué los repetimos y luego tener el coraje de cambiarlos. Y ese cambio, como decíamos antes, comienza por nosotros mismos. No podemos esperar que el mundo cambie si nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Exacto. La transformación personal es la base de cualquier cambio real y duradero. Y esta transformación implica un compromiso con nosotros mismos, con nuestro crecimiento, con nuestra evolución. Y también implica aceptar que el cambio no siempre es fácil, ¿verdad? Habrá momentos de duda, de resistencia, incluso de retroceso. Por supuesto. El cambio es un proceso, no un evento. Habrá momentos en los que nos sintamos desanimados, frustrados, incluso con ganas de tirar la toalla. Pero es importante recordar por qué empezamos este camino, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. Es como escalar una montaña. Habrá momentos en los que la pendiente se vuelva más pronunciada, en los que el camino se llene de obstáculos, en los que las fuerzas nos flaquen. Pero si mantenemos la vista en la cima, si recordamos la satisfacción que sentiremos al llegar, encontraremos la fuerza para seguir adelante. Y no olvidemos que no estamos solos en esta escalada. Hay personas que ya han recorrido este camino y que pueden guiarnos. Ellos son. Inspirarnos, a apoyarnos. Y también hay personas que están escalando a nuestro lado, compartiendo el mismo anhelo de transformación, de crecimiento, de libertad. Me gusta esa imagen. No estamos solos en este viaje. Y si caemos, siempre habrá alguien que nos ayude a levantarnos y a seguir adelante. Así es. Y cada vez que nos levantamos nos volvemos más fuertes, más sabios, más capaces de enfrentar los desafíos que se nos presenten. Todo esto me llena de esperanza, aunque la vida nos presente desafíos. Aunque repitamos patrones que nos causan sufrimiento, tenemos el poder de cambiar, de romper con esos ciclos, de crear una realidad más acorde con nuestros deseos. Exactamente. Y ese poder reside en nuestro interior, en nuestra capacidad de tomar conciencia, de cuestionar nuestras creencias, de elegir una nueva forma de ser y de actuar. Hoy hemos aprendido mucho sobre por qué repetimos situaciones, sobre la influencia de nuestras creencias y de nuestro pasado, sobre la importancia de la transformación personal y del apoyo en el proceso de cambio. Espero que esta conversación les haya brindado herramientas para comprender mejor sus propios patrones y para iniciar su propio camino de transformación. Y a nuestros oyentes, les agradecemos por acompañarnos en este viaje de autoconocimiento y crecimiento. Los invitamos a compartir sus reflexiones y experiencias en los comentarios. Recuerden que este es un espacio para aprender, compartir y crecer juntos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.